Muchísimas gracias, Valeria. Muchísimas gracias a todos los que están presentes y a los que se van a ir incorporando en este curso, como bien decía la Valeria, sobre las tesis de 6 historiadores amigos. Hemos escogido 6 historiadores de nuestro sector. No para hablar de ellos como personas, aunque siempre es bueno decir 2, 3 palabritas sobre el autor, sino para mostrar la tesis fundamental de su contribución historiográfica. Alberto Edwards nació en 1874 en Valparaíso, murió en 1932. Estudió Derecho en ambas universidades y juró como abogado. Fue profesor en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Diputado por un solo periodo, apenas 3 años, sufrió una enorme decepción en los años 1909-1912, en pleno parlamentarismo. Funcionario público en el Ministerio de Hacienda y después ocupó los cargos de ministro de Hacienda, ministro de Educación y ministro de Relaciones Exteriores. El primer cargo en el gobierno de don Emiliano Figueroa, de triste memoria, y los otros dos en el gobierno de su admirado Carlos Ibáñez del Campo, en el primer gobierno del general Ibáñez del Campo. Pero todos conocemos a Alberto Edwards por su curiosa producción historiográfica. ¿Por qué digo curiosa? Porque los 3 libros que nos dejó Alberto Edwards son libros escritos así como se escribían en el siglo XIX. ¿Se acuerdan las novelas por entrega, las novelas por folletín? Estos son 3 libros escritos a partir de columnas, de colaboraciones, se las solía llamar, con la prensa chilena. El bosquejo histórico de los partidos políticos chilenos, que después va a completar Eduardo Frei. Sí, Eduardo Frei Montalva va a ser la segunda parte cuando ya haya fallecido Alberto Edwards. La Organización Política de Chile y el más importante, el más conocido, la Fronda Aristocrática. La Fronda Aristocrática es un libro del año 1928, por lo tanto, dentro de muy poco vamos a poder, y espero que así sea, conmemorar el centenario de este libro importantísimo, aunque el prólogo está firmado el año 27. El libro comienza a circular en 1928, en pleno gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Fronda. Como sabemos, la palabra significa una trama, un ramaje tupido, bosque frondoso, un entramado. Y él aplica esta palabra a la aristocracia chilena. Ya vamos a explicar cuáles son las características por las cuales él configura a un grupo específico de chilenos como aristocracia. La palabra aristocracia también requiere de una pequeña observación, ¿no? Está compuesta por esos 2 vocablos griegos, aristos y kratos. Aristos, como todos sabemos por aquel diccionario que seguramente usamos, significa los mejores. Arete, la virtud; aristos, los virtuosos, los mejores. Y kratos, poder. Aristócrata es, por lo tanto, el que tiene la calidad de mejor y ejerce el poder. Bueno, esa definición Alberto Edwards la va a trabajar en su libro La Fronda, aplicándola en concreto a los que también podemos llamar así genéricamente los sectores dirigentes chilenos del periodo que él estudia. Así como Enrique López, mi querido amigo, citaba el jueves pasado la opinión de Gonzalo Vial sobre Francisco Antonio Encina, y decía mi maestro don Gonzalo Vial que Francisco Antonio Encina le parecía el mejor historiador chileno. Mario Góngora sostiene que Alberto Edwards es el mejor historiador chileno. Yo me permito sostener que Mario Góngora es el mejor historiador chileno. Por favor, nadie me va a citar a mí en el futuro, pero es simplemente para ir haciendo aquí una pequeña articulación de los mejores. Mario Góngora estimaba que Alberto Edwards tenía
una profunda intuición en el concepto de fronda aristocrática, que es su tesis central. La tesis que hoy día vamos a explicar brevemente y que nos va a servir, porque está muy vigente, probablemente para un comentario, una discusión sobre la proyección que esa tesis ha tenido ya casi un siglo después de que fue formulada. ¿Cuál es el punto de partida de Alberto Edwards? Que los sucesos históricos, dice él textualmente, tienen significado espiritual. Esto es muy importante cuando toda una corriente historiográfica, toda una corriente de trabajo histórico, la marxista, incluso la estructuralista con parentesco con el marxismo, nos dice que no, que los sucesos históricos tienen solo significado material y que deben ser estudiados los acontecimientos históricos en su dimensión visible y externa, pero que no hay manera de entrar desde lo visible y lo externo en los contenidos profundos de esos acontecimientos. Y por lo tanto, que el estudio histórico, el relato histórico, es el estudio y el relato de las relaciones materiales de producción, diríamos ya en terminología marxista, o de las estructuras que se han conformado a partir de una mirada, eso, estructuralista, sin que podamos tener ninguna posibilidad de conocer la dimensión espiritual de las relaciones de producción o de las estructuras. Bueno, Alberto Edwards está exactamente en las antípodas de ese planteamiento, como lo están los 6 historiadores que nosotros hemos escogido: Francisco Antonio Encina, Alberto Edwards, Jaime Aguirre, Mario Góngora, Gonzalo Vial y Bernardino Grabolita. Pertenecen con todos los matices a el otro mundo, al mundo de la historiografía que vale la pena tener en cuenta. Si los sucesos históricos tienen significado espiritual, primer eslabón del razonamiento de Alberto Edwards, hay que saber descubrir en los grupos humanos las fuerzas espirituales que los mueven. No solo en las personas, en los individuos, sino en esos grupos humanos, y por eso fronda aristocrática, hay que saber descubrir en los grupos humanos las fuerzas espirituales que los mueven. ¿Qué motivaciones tienen? La verdad, muy estimado, es que cuando uno lee historiografía marxista, por supuesto que los marxistas están continuamente haciendo disquisiciones sobre las motivaciones espirituales, pues por algo dicen que hay una clase explotadora, y otra clase explotada. Y respecto de la clase explotadora, están haciendo un juicio sobre las motivaciones espirituales de esa clase. En fin, dejemos eso de lado, porque al fin de cuentas es imposible hacer actividad cultural alguna sin tener en cuenta la dimensión espiritual del ser humano. Detrás de cada grupo humano hay una fuerza espiritual que lo mueve. Y entonces Edwards se centra en la aristocracia chilena y es lapidario. Su observación es lapidaria. Quizá nos tendríamos que preguntar de inmediato si él pertenece o no, si está haciendo el análisis desde dentro o desde fuera. Esta es una cuestión discutible por completo, como todo en la vida o prácticamente todo. Pero esto en concreto, si los inmigrantes con ilustres apellidos, pero que llegaron en la mitad del siglo XIX o después, por el hecho de su presencia física y de su vínculo con determinadas actividades económicas, deben ser considerados parte de la aristocracia chilena o no. Esta es una cuestión discutida hasta el final de los tiempos, va a ser discutida. Si un Edwards, para ser exacto, pertenece o no a la aristocracia chilena. Mi impresión es que él de ninguna manera se considera miembro de esa aristocracia chilena. No solamente por la crítica feroz que le hace, cosa que podría perfectamente bien haberla hecho considerándose parte de ella y al mismo tiempo estando fuera de ella. Huidobro, por ejemplo. Huidobro se consideraba
y es contemporáneo, estrictamente contemporáneo de Alberto Edwards. Huidobro se consideraba, por supuesto, parte de la aristocracia chilena, pero tenía una crítica feroz a la aristocracia chilena. Pero me parece a mí que Alberto Edwards no está mirando la aristocracia chilena desde dentro, sino con toda humildad, él se considera parte como rama de un tronco de inmigrantes y por lo tanto no de aquellos inmigrantes a los que sí les da la categoría de formadores de la aristocracia nacional. Bueno, dicho esto, entonces entremos directamente ya en la tesis. ¿Cuál es la observación que Alberto Edwards hace que es tan certera y que nos tiene que servir mucho para el análisis de toda la historia de Chile? Es esta. Por apenas más de 20 años, la aristocracia chilena ha estado quieta, ha sido obediente, ha estado dispuesta a prestarle un apoyo desinteresado, a veces pasivo incluso, al gobierno del momento. Y eso Edwards lo califica de un auténtico milagro. Ustedes se preguntarán, ¿cuáles son esos veintitantos años? Entre 1830 y la primera presidencia de Manuel Montt, estirándolo un poquito hasta la revolución planteada en el norte de Chile el año 59 por los Mata y los Gallo. Veintitantos años. El periodo del presidente Prieto, los dos periodos del presidente Prieto, los dos periodos del presidente Bulnes y con toda seguridad el primer periodo del presidente Manuel Montt y algo de prolongación hacia el segundo periodo, pero ya en el segundo periodo hay señales de que la aristocracia está sumamente inquieta, que ha perdido todo sentido de la obediencia, que no está dispuesta a seguirle prestando un apoyo desinteresado. Así lo llamaban, al negro de Petorca. Como Manuel era un poquito más moreno y había nacido en Petorca, era el negro de Petorca. A Prieto y a Bulnes no había problema, pero al negro de Petorca ya comenzaron a tomarle distancia. Ese es el único periodo en la historia de Chile, está escribiendo Alberto Edwards el año 27, para publicar el año 28. El único periodo en la historia de Chile en el que él cree que la aristocracia ha sido quieta, obediente, pasiva, ha tenido buena disposición con el poder y lo califica de un milagro, son esos veintitantos años. ¿Qué ha pasado antes y qué ha pasado después entonces? Lo que ha pasado antes y lo que ha pasado después es justamente lo que él califica de fronda, de esa trama, de ese tejido, de esa retícula, de unos con otros al interior de un determinado grupo que impide el ejercicio del poder fuerte. Y va poniendo ejemplos, Alberto Edwards. Por el ejemplo de la primera junta de gobierno contra la monarquía, aunque aparentemente es a favor de la monarquía. Pone el ejemplo muy evidente de la aplicación de O'Higgins en enero del 23. Pone como tercer ejemplo la guerra civil, una contienda civil porque no se dividieron las Fuerzas Armadas contra Manuel Montt el año 59, a la que ya me refería, la sublevación de los Mata y los Gallos en Copiapó. Y después dice que de ahí en adelante, desde el 59 hasta el 91, esta aristocracia, esta fronda aristocrática no cesó de demoler el poder fuerte, lo que iba quedando del año 33. Como lo había hecho entre 1810 y 1818, como lo hizo en 1823 con O'Higgins, como lo intentó el año 59 con un éxito relativo con Montt, de ahí en adelante no paró hasta derribar a Balmaceda. Derribar es un verbo quizá inadecuado, hasta enfrentarse con Balmaceda. Y lo más curioso, dice Alberto Edwards, es que esta fronda aristocrática tenía al interior de su composición
cultural, social y económica, dos grupos políticos muy incompatibles entre sí, pero que se coaligaron con tal de actuar como fronda aristocrática. Un liberalismo incipiente, pero ya bastante notorio, de la mano de un clericalismo ultramontano, así lo llama él. Sí, se peleaban muchísimo, por un lado, Barros Arana, los Amunátegui, las Tarria, y por otro lado el arzobispo don Rafael Valentín Valdivieso, y don Zorobabel Rodríguez, y don Antón Cifuentes, y don Manuel José Irarrázaval, pero a todos ellos, que más que menos, los incluye como miembros de una fronda que está minando el poder que Portales logró gestar, ese poder milagroso, dice él, y al cual por veintitantos años la aristocracia se rindió. Bueno, cuando llega el 91, dice Alberto Edwards, esa aristocracia deviene en oligarquía. Recuerdo la primera oportunidad en que pude entrevistar, ya no era el presidente Pinochet, pero lo seguirá siendo por siempre, ¿no? Era el comandante en jefe del ejército para el libro que estaba escribiendo sobre la presidencia Pinochet, Chile escogió la libertad, se llamará ese libro. Estamos trabajando en una segunda edición ahora, justamente en este año 2024. Me preguntó, me dijo así retóricamente, ¿sabe mi amigo cuál es el peor periodo de la historia de Chile? Yo pensé que me iba a decir la Unidad Popular. Y sin dejarme que yo le contestara, me dijo, el parlamentarismo, mi amigo, el parlamentarismo. Alberto Edwards pensaba que esa aristocracia, que contra la monarquía, contra O'Higgins, contra Montt, después contra Balmaceda, se había comportado al menos como tal, como aristocracia, ya a partir de 1891 se comportó como una paupérrima oligarquía. Se cerró todavía más, impidió todo ingreso desde el exterior, aunque había un partido demócrata, y el mismo Edwards con Encina y con Palacios trataron de formar un partido nacionalista, en fin, tratar de romper el esquema de la oligarquía parlamentarista. Esa aristocracia ya dejó hasta de ser tal y se transformó en lo peor de ella misma durante el parlamentarismo. Si ese esquema es el que Alberto Edwards desarrolla, él mismo se preguntó si era posible que la aristocracia chilena volviera a ser obediente, sumisa, colaboradora ante algún poder fuerte. Y tajantemente lo dice en el libro, no, dice, lo de Portales no se repetirá. Bueno, hay aquí una señal un poco curiosa, porque bueno, sí, el libro está escrito el año 27 y publicado el año 28, justamente el año 27 comienza la primera presidencia Ibáñez, y el hecho de que Alberto Ebro se haya vinculado tanto con el presidente Ibáñez, al que admiró y al que colaboró, con que colaboró como ministro, quizá hay ahí una señal que él después no alcanzó, porque murió el año 32, a trabajarla, como que quizá él pensaba que Ibáñez podía ser el nuevo Portales, que ante Ibáñez pudiera haber de nuevo los restos de la aristocracia, porque había pasado por esa etapa oligárquica que deteriora a cualquier grupo humano, que pudiera haber en los restos de la aristocracia de nuevo una actitud obediente, de colaboración, de buena disposición, sumisa. Ya sabemos lo que pasó con Ibáñez. Terminó derribado, es una manera de decir, por la presión social del año 31. Al año siguiente muere Alberto Edwards. Bueno, si esa es la tesis fundamental, la pregunta que se hace Alberto Edwards es ¿por qué la aristocracia chilena es así? Acuérdense que la tesis suya es que en los acontecimientos históricos están las dimensiones espirituales y que detrás de cada grupo humano hay una dimensión espiritual. ¿Cuáles son las características de esta aristocracia chilena que la hacen díscola, incapaz de someterse, al menos en una oportunidad, sí, pero en el resto de la historia nacional, no? Bueno, primero nos dice Alberto Doders que la aristocracia chilena es una aristocracia mixta, en la que se mezclan
elementos burgueses y elementos feudales. Elementos burgueses que son fundamentalmente vascos, y elementos feudales que son fundamentalmente castellanos. Que haya usado Alberto Dura la palabra feudal resulta un poco incómodo para el historiador del derecho que sabe que en España no hubo un desarrollo de feudalismo, como lo hubo en Francia, como lo hubo en el norte de Italia, como lo hubo en el sur de Alemania. No. En España hay una cierta unanimidad en cuanto a que no hubo feudalismo. Pero ya se entiende el vínculo de los señores con la tierra y de los señores con algo así como los siervos, no exactamente siervos de la gleba, propios del feudalismo. Esa es una impronta castellana, mientras que la impronta vasca, el País Vasco es muy pequeño, el País Vasco no tiene grandes tierras de cultivo, es un terreno muy quebrado, muy lleno de montes, de pequeños valles, de rías, como todos sabemos, pero de grandes comerciantes, de gente muy trabajadora, muy enérgica en su capacidad de trabajo. Y entonces la aristocracia chilena, dice Alberto de Bogas, castellano-vasca, tiene una fuerte impronta feudal por lo castellano y una fuerte impronta burguesa por lo vasco. Pero esa impronta burguesa de lo vasco es además, no cualquier impronta burguesa, es una impronta burguesa que él llama con esta palabra libertaria. Todos los vascos tenían carácter de nobles, por eso se ponían el de Iruarrizaga, de Iruretagoyen, de Arrigoitacoñeo y Coitía, esos apellidos vascos de 47 palabras, de 47 letras, de, aunque tuvieran un pequeño caserío con los animales abajo y unas pocas habitaciones arriba. Libertarios, independientes, lengua extraña, Agur, gracias betea, ya una dago surequimbe, de Icatúa se de su andre, Gustián Tea, neta de Icatúa, sur sabeleco frutuba, como el coronamo, revuelto se su pecador en alde. Ese es el Ave María en vasco, estimado, imagínense. Esta mezcla es la que configura la aristocracia chilena, según Edwards, en que se suman el amor a la tierra y el sentido de poder que da el amor a la tierra, por la extensión de la tierra, por la fecundidad de la tierra, y el sentido práctico que da el amor al trabajo comercial, al trabajo que rinde unos ingresos en moneda, pero que al mismo tiempo, dice Alberto Edwards, produce una enorme estrechez de criterio. Yo me imaginaba cuando repasaba la flota aristocrática para preparar la clase al comerciante en la caja, que está enfocado en la caja, ¿no? Y que abre la caja para ver los billetes y las monedas, y al fin del día saca las cuentas, pero claro que se le va estrechando su criterio. Y entonces esta mixtura entre personas dedicadas al cultivo de la tierra y por lo tanto con una enorme perspectiva, porque son cientos y miles de hectáreas, que dan mucho poder porque los vinculan obviamente con las posiciones de conducción, más personas que tienen un sentido práctico enorme porque son comerciantes y que al mismo tiempo tienen la impronta de lo libertario, pero que carecen de amplitud de criterio. Esta mezcla, dice Alberto Edwards, es la que configura a la aristocracia chilena como indomable, indómita, incapaz de someterse a un poder que no administre ella misma, a un poder que ella delegue por un tiempo. Y entonces me acerco ya al colofón, al aporte final,
de lo que Edwards nos muestra como tesis. Y entonces, ¿cómo opera esta aristocracia? En tiempos de tranquilidad y de paz no tiene ningún inconveniente en que alguno de los suyos o varios de los suyos, mejor todavía si es a través de juntas, grupos, el cabildo, administren el cabildo. Pero cuando vienen los momentos de crisis, entonces esta aristocracia se plantea solo de dos maneras. Si puede administrar la crisis, se queda en el poder. Si no puede administrar la crisis, clama por un poder fuerte que le proteja sus intereses agrarios o feudales, como los llama Alberto Edwards, y sus intereses comerciales o prácticos, como los llama Alberto Edwards. Si la aristocracia chilena no es capaz de mantener el poder en situaciones de crisis, clama por un poder fuerte que ponga orden y le delega a ese poder fuerte por un tiempo la función de poner orden. Yo sé que estamos todos pensando en la Junta de Gobierno del 11 de septiembre de 1973. No, no hay que ser demasiado avispado. Y por un tiempo, la aristocracia, dice Alberto Edwards, tolera ese poder. Por un tiempo muy breve. Tanto le dio Higgins. 4 años. ¿Cuánto aguantó a, a Montt, que era ya la parte final de su tolerancia? 5 años, 6 años, 7 años. No los 10 que estaban previstos. Y entonces llega el momento en que la aristocracia se cansa del poder fuerte que la ha sacado de sus problemas. Se olvida de lo que pasó, lo reinterpreta. No, es que en realidad, pero es que en su momento tú dijiste, sí, pero en ese momento yo lo que dije no lo sostengo ahora. Ahora veo las cosas de otro modo. Cuando el poder fuerte se prolonga, la aristocracia se cansa, se olvida de lo que pasó, se pone en contra del poder fuerte y busca recuperar el poder perdido. Los momentos más típicos de esa situación son los que van desde 1860 a 1920. Y son los años en los que nace Alberto Edwards, alcanza su primera madurez y su definitiva madurez como hombre público y sobre todo como historiador. Eso es la fronda aristocrática. No en palabras de Edwards, sino mía. La incapacidad de los sectores dirigentes chilenos de raíz agraria y comercial de colaborar establemente con el poder. El afán de administrar el poder en tiempos de paz, de cederlo en tiempos de crisis y de recuperarlo lo antes posible cuando a ese poder por el que clamó la aristocracia en tiempos de crisis les parece que ya se está eternizando y que está quizá de alguna manera perjudicando sus intereses. Bueno, esto es lo que les quería comentar hoy día y por lo tanto abrimos la conversación sobre esta apasionante tesis de, me parece a mí por lo menos, ¿eh?, de Alberto Edwards. Ustedes me dirán si es una tesis del siglo XIX y XX o si parece que está completamente vigente. Así que dejo a la Valeria administrando las preguntas, los comentarios. Ya. Primero quiero saludar aquí a Gonzalo Álvarez que apareció en el chat. ¿Y por qué solamente a Gonzalo Álvarez y a no No, todos? a todos, pero es que a todos ya lo había saludado antes y Ah, él ya. aquí intervino, llegó más tarde y ya. Mario pregunta, buenas tardes, profesor. ¿En esta fronda aristocrática castellano-vasca habría tenido alguna influencia la Iglesia Católica o la masonería? Muchas gracias. La Iglesia, de todas maneras, porque el 100% de los miembros de esa aristocracia que se termina de conformar en la segunda mitad del siglo XVIII, con la inmigración vasca
que es fundamentalmente de la segunda mitad del 18, el 100% de esas personas son católicos. Acuérdense que en teoría no puede pasar a América quien no lo sea. Hay prohibición formal. Obviamente que no se le pide certificado de bautismo a la gente cuando se embarca, ¿ah? Pero hay prohibición formal de que pasen los no católicos a América. Por lo tanto, es una influencia muy directa, pero al mismo tiempo es una influencia en las dimensiones positivas que esta aristocracia tiene en cuanto respeto a la dignidad de la persona humana, en cuanto a consideración de que el poder viene de Dios, pero viene a la aristocracia, claro, pero viene de Dios, en cuanto a que la organización social tiene que tener en cuenta lo que hoy llamamos el bien común. Algunos de estos conceptos no se usaban con la misma terminología, pero sí desde los reyes católicos para acá, la concepción de el bien del común, si se solía hablar, no del bien común, el bien del común está también muy presente. En el caso de la masonería, no, porque justamente los sectores en los cuales influye la masonería son sectores que podríamos decir o se desgajan de la aristocracia y van en su contra, o son sectores medios en ascenso. Hay personas de la aristocracia que se van desgajando y se van vinculando con la masonería, como los hermanos Lagarrigue, los grandes positivistas. eh, Bilbao y Lastarria, Bilbao no pertenece exactamente a la aristocracia, pero aunque sea un vasco, ¿eh? Pero tampoco es un masón formal, pero obviamente que está muy cerca del mundo eh, positivista ateo, ateo en el sentido cristiano de la palabra, ¿eh? Positivista eh, eh, deísta, positivista deísta de los masones. ¿Eh? Lastarria viene de una ciudad de provincia, no pertenece al núcleo. No, la masonería no tiene una incidencia directa en el comportamiento de la aristocracia castellano-vasca, aunque en la fase final del siglo XIX ahí se da esta curiosa confluencia, ¿no es cierto?, de que masones liberales, algunos de ellos, o mejor dicho, liberales masones, algunos de ellos, y católicos, como se los solía llamar en la época, pechoños, ultramontanos, clericales, confluyen todos en el, el afán por derribar a Balmaceda, ¿no? Mi gran ídolo, mi biografiado, Manuel José Irarrázaval Larraín, marqués de la Pica, hombre nuclear, una de las 10 más grandes fortunas de Chile, hombre nuclear de la aristocracia castellano-vasca. Están contra Balmaceda, están todos contra Balmaceda, Tocoba, excepto un pequeño grupito de liberales balmacedistas que son, en cierto modo, casi portalianos. Mm. Es un poco decepcionante esto, profesor. ¿Qué es lo que es decepcionante? Esto, pues, que uno esperaría que esas personas son más preparadas y por lo tanto más dispuestas a sacrificarse por el bien común y no, y Ya, estamos hablando de un entramado de clase, lo cual no significa que no haya habido personas que muy notablemente se sacrificaron por el bien común. Ahí tenemos el caso, creo que usted lo conoce de cerca, de un señor como Don Ardón Cifuentes, sí. ¿ah? Discípulo de don Manuel José Gabriel Raza Larraín, usó el abrigo de don Manuel José hasta que se murió. No que se murió don Manuel José, sino que se murió don Ardón. Está bien. Rodrigo quiere hacer una pregunta, Rodrigo Langen. Hola, bueno, felicitarlo nuevamente, profesor, por su clase. Lamentablemente no había podido participar últimamente. No, solamente quería acotar, no sé cuál es su percepción respecto a que la fronda aristocrática en Chile, a pesar de todas sus debilidades y pequeñeces en algunos aspectos y sus mezquindades que usted mencionaba, igual se destaca por comportarse con una cohesión y con una visión de Estado mucho mayor que en otros países de Latinoamérica, donde más que aristocracia hubo una plutocracia, una oligarquía plutocrática. No sé qué percepción tiene usted en términos relativos de esta aristocracia castellano-vasca chilena respecto a otros países. Muchas Creo gracias, que muchos saludos. sí, sí, un abrazo grande, gracias por tus palabras. Eso creo que puede decirse
hasta mediados del siglo XX, ¿eh? Porque el comportamiento de los últimos 50 años ha sido bien precario, muy precario. Eh, Hay un abandono. Probablemente la tesis de Alberto Edwards no es aplicable en aquello que él sostenía en cuanto a que cuando la aristocracia logra que el poder fuerte abandone su posición, ella retoma ese poder. Planteémonos la situación desde el 11 de marzo de 1990 a la fecha. Son 35 años, ¿eh? No es poco, ¿no es cierto? 34 años. Ha habido realmente una presencia eh, masiva, voy a decirlo de una manera a lo Edwards, no a lo Roja, de los grandes apellidos en la política chilena en los últimos 35 años, de los grandes apellidos, me Con la explico, raíz ¿no? nomás. Ha habido una presencia muy menor Mm, de los grandes apellidos, ¿ah? De los apellidos que también Huidobro llamaba vinosos y bancosos, ¿no es cierto? Esa es la terminología despectiva que usó Huidobro para referirse a los apellidos, los vinosos, decía él, refiriéndose a los vascos, por supuesto, y los bancosos, refiriéndose a los inmigrantes que habían hecho, ahí estaba Edwards, obviamente, entre los bancosos, ¿no? A los inmigrantes que habían hecho fortuna en otro tipo de actividades, vinculadas, muchas de ellas, por supuesto, al comercio y a la banca, ¿eh? ¿Están esos apellidos vinosos y bancosos todavía presentes en el Parlamento chileno? ¿En los no, ministerios? no, no, sí. Mm. Esta es la pregunta interesante. Eh, ¿Están presentes en la empresa? ¿Por qué duda cabe? Han retomado su presencia en la agricultura, algunos de ellos, pero repasemos el Congreso de Chile de los últimos 35 años. Se Claro, es que idiotizado. la objeción a mi comentario sería, bueno, pero es que tiene que ser así porque el país ya es un país mucho más mesocrático. Sí, el punto es el volumen de postulación. Si uno revisa las listas, podríamos decir así, yo no tengo la capacidad de hacerlo en este minuto, pero si uno pudiera tener la estadística para revisar las listas de los candidatos de la centro derecha, inventemos, los 10.000 candidatos de la centro derecha desde concejales a presidente de la República en los últimos 35 años. Nos encontraríamos con una presencia importante de los grandes apellidos de la política chilena de todos los tiempos, con los defectos de la fronda, pero también con los méritos que tú mismo quieres poner en evidencia. Me parece que no, que ya no los encontraríamos. Que los hijos de ya no quisieron ir al Parlamento. Francisco Bulnes Sanfuentes, hijo de Francisco Bulnes Correa. Claro, mi jefe querido, Pancho Bulnes Ripamonti, murió muy joven. Ujú. Por lo tanto, no podía seguir la cadena porque Pancho murió a los 43, 44 años. Pero uno va mirando esas cadenas y se rompieron. Sí, En un momento determinado, se rompieron esas cadenas, que venían por generaciones y generaciones, ¿no? sí. Se idiotizaron, Se, en el término se- se- griego. se usó una palabra, es que se usó una palabra que es una palabra muy buena, pero muy penosa en el contexto de lo que estamos conversando. Se privatizaron. Mm. Una palabra muy buena desde el punto de vista de, oye, viva la iniciativa privada, ¿no es cierto? Pero a mí me da mucha pena cuando de repente me encuentro con algún profesional de 32, 34 años y le pregunto, y, oye, ¿dónde estás ahora? No, me privaticé. ¿Pero cómo? Si trabajaste 3 años, 3 años en un ministerio nomás, pues es suficiente. Después me privaticé. Creo que hay una señal de la decadencia. Bueno, muy larga mi contestación. Bueno, en parte contesta ya lo que dice otro Rodrigo acá en el chat, que dice, ¿cuánto queda de fronda en la toma de decisiones del Estado? ¿Hubo fronda en las convenciones constitucionales? No, ahí lo que hay es
es soviet. En la primera, por lo menos, había algo muy parecido al soviet, a los soviets, ¿no es cierto? Había bolcheviques, mencheviques, social revolucionario, en fin, no estoy haciendo una analogía estricta, sino simplemente una broma. Había mucho más soviet. Claro, a ver, pensemos en una persona que sacó la primera mayoría, y que interesante su figura, ¿no es cierto? Luis Alejandro Silva y Raza, ya, y es tataranieto de don Manuel José. Caramba, parece que hay una señal. ¿Ah? Parece que hay una señal ahí, en una persona, y así podríamos encontrar una señal por aquí, otra señal por allá, pero antes no eran señales aisladas. Y don No Gonzalo, creo que haya. Sí. acá Sergio también en esta misma línea dice, bueno, ¿y no será que, o sea, se hace la pregunta de si la fronda aristocrática sigue vigente o no será que ahora la gran clase media es la que tiene mayor preponderancia en las decisiones o tal vez la que, esta segunda parte la agrego yo, ¿no será que hay una nueva, no es la fronda, pero una nueva, entre comillas, clase que siente el peso de la responsabilidad? O será Sí, que ya nadie siente el peso de la responsabilidad y en realidad estamos en un juego de poderes por querer figurar nomás? No sé. no, sí, está bien. Yo mismo dije que es lógico que siendo Chile ya una sociedad mesocrática, y gracias a Dios lo es así, muy bien consolidada, sean los sectores mesocráticos los que estén. Sí, el problema es que hay una falta de concurrencia a la competencia electoral y por los cargos de los sectores que antes llamábamos aristocráticos. A ver, vamos a plantearlo en términos bien duros. Tomemos los 20 colegios particulares más importantes de Santiago. Eh, Pongamos un promedio de 60 egresados por cada uno de esos colegios. 1.200 personas, ¿no es cierto? De los 1.200 chiquillos de los principales colegios particulares de Santiago, que se supone que son los colegios en los cuales la aristocracia castellano-vasca, los apellidos Vinoso, más los apellidos Bancoso, mandan a sus hijos. ¿Cuántos de esos están en disposición de dedicarse al servicio público? De 1.200. ¿5? ¿10? ¿15? ¿Alguien daría más? Claro, yo los recibía en primer año, por lo tanto no estoy inventándome una teoría. Al recibirlos en primer año y al conversar con ellos hasta el año 2018, que fue mi último año de docencia en la Católica, y al conversar con esos segmentos, con los verbos divinos, con los tabancuras, con las Danalaster y los Andes, y ahí me explico, ¿no es cierto? Con los cumbres y las cumbres, y así sucesivamente, con los Grange, casi ninguno, muy poquitos, en derecho de la católica, ojo, por así decirlo, una especie de imán hacia un potencial servicio público, casi ninguno tenía una mirada, algunos quizá la fueron cultivando porque se encontraron con un ambiente que era propicio para que la cultivaran, pero al llegar casi ninguno en los últimos 10 años de mi vida universitaria tenía esa mirada, yo vengo aquí a formarme para ser político, para ser servidor público. No, prácticamente ninguno. Y sí, muchos de los que provienen de sectores mesocráticos la tienen. Sí. Cristian Passeur quiere hacer una pregunta. Sí, profesor, pero si usted describe la situación esta o el profesor Edwards describía la situación de cómo era la aristocracia vasca, castellana, de los Pirineos hacia África, eh, más vale que no estén en política, porque no, porque tenían ese aguijón que se lo enterraban permanentemente, o sea, más vale el cambio de aire en la política, o sea, de hecho. Ya, primera cosa. Y segunda cosa,
Mi Bueno, familia es déjame, vasca. espérame, Cristian, Ya. déjame hacer un pequeño comentario sobre eso, porque acuérdate que Eduardo se está hablando del grupo, ¿m? Pero no seamos injustos porque dentro del grupo hubo excepciones notabilísimas, ¿eh? Y yo creo que tenemos que seguir buscando esas excepciones. Lo que me preocupa es que hoy día encontrar las excepciones en ese grupo es muy difícil. Ok, segunda parte de Sí, tu sí, pregunta. sí, está bien, porque lo que él describe, o sea, lo que se describe, bueno, tengo una tesis, yo en la época de la colonia hubiese sido realista cuando pasaba todas esas cosas por un tema de formación, Pero si eran todos pero realistas, pues, Cristian, pero si eran todos sí, realistas. sí, estamos claros, pero el tema es que uno cuando analiza portales, nosotros tuvimos a portales, o sea, haciendo un parangón con Argentina. Nosotros tuvimos portales y nos desarrollamos muy rápido, muy fuerte. Ganamos una guerra, ganamos 2 guerras, ¿ya? Crecimos mucho y viene la revolución del 91. Claro, se hastían, no sé, del sistema político, no sé, bueno, no les gustaba el sistema político, lo empiezan a cambiar, pero uno dice, bueno, uno no se entiende, ¿por qué? Y después viene todo el periodo parlamentario no sé, que sacamos lo peor de lo nuestro, eh, y perdimos una potencia que lo encontramos en el gobierno militar. O sea, ahí se ordenó un poco el tema y bueno, y estamos lo que estamos, nos duró el ciclo muy poco. Pero esas cosas que nos suceden como país duelen mucho. Duelen mucho el tema bueno, somos también somos muy jóvenes, de olvidarnos de las cosas que realmente nos pueden o sea, desarrollar o encontrar un desarrollo, o sea, con toda esta cosa, disculpe que lo mezcle ahora, con todo este tema cultural que hay ahora, entonces, no sé, no sé, como que el tema, bueno, como que el Tenemos tema que es, buscar, Cristian, centrémoslo aquí. Mira, tenemos que buscar a los mejores. La aristocracia castellano-vasca tenía grandes virtudes, quizá hemos puesto las tintas porque así las pone Alberto Edwards en sus defectos, pero tenía la gran virtud de tener una mirada amplia a partir de la tierra y de tener un sentido muy práctico y muy libertario a partir del comercio. Ok. Y ahí salieron personas con grandes virtudes, enormes virtudes. Como clase, fallaron, como individuos, muchos de ellos extraordinarios. Bueno, a ver si nosotros ahora somos... Hay un micrófono por ahí que está prendido. Hay un micrófono que nos está complicando la vida. María Cecilia, por favor, gracias. Perdón. No pasa nada, no te preocupes, no te preocupes. Pero se te quedó prendido de nuevo. Nosotros lo que tenemos que hacer es ir a buscar a los mejores, estén donde estén. Pero sabemos que hay mejores que están en esos segmentos. El problema es que cuando los vamos a buscar, nos encontramos con una situación distinta de hace 150 años, en que los mejores de esos estaban perfectamente disponibles para el servicio público, para conducir, a veces con defectos, pero estaban ahí, disponibles, ¿eh? Y o los quizás la motiva, tuvieron, y los tuvieron disculpe, en gran medida hasta la Unidad Popular, ¿eh? Después ya durante el gobierno militar, muchos se privatizaron, algunos colaboraron de manera extraordinaria, pero muchos se privatizaron y recuperar a ese segmento de gente en los últimos 35 años ha sido muy difícil. pero quizás Oye, la tenemos... fórmula disculpe, profesor, Sí, quizás la fórmula que tenían en 1800 es distinta a la fórmula que tenían en 1900, por decir por un tema. O sea, quizás lo que los movía no era lo mismo. O sea, ese impulso, ese motor que tuvieron para ser grandes hombres en 1900 no era el impulso, el motor que tenían en los 1900, no sé, una cosa así. ya, pero al fin de cuentas lo podemos bajar a un mínimo común que es el bien de la patria, el bien de mis conciudadanos, y ese está presente hoy día, en 2024. O sea, nadie podría decir que no es el ideal al que aspira todo servidor público, ¿no es cierto? Que es el bien común de la patria. Entonces, ¿por qué hoy día ese bien común no mueve ya a
a los sectores más, voy a usar una palabra muy bonita, tradicionales. ¿Por qué no los mueve? ¿Por qué están tan dedicados a cualquier otra cosa? ¿No? Se suele decir, es un poco eufemístico y un poco ofensivo, pero a ganar plata. Yo sé que estoy haciendo una reducción un poco torpe, pero ¿por qué? Es algo que tenemos que saber trabajar con ellos. Oye, tenemos espacio para una pregunta, un comentario más. ¡Qué terrible! Espéreme, que estoy eligiendo. ¿Por qué es terrible? Es terrible porque hay muchos, aquí hay preguntas y comentarios pues en el chat. Bueno, entonces voy a contestar cortito. Dele. Ya. Solo, esto lo pregunta don Oscar, muy interesante la pregunta. ¿Solo el político puede ser el servidor público? No, de Jaime Guzmán yo aprendí que hay tres dimensiones del servicio público que son muy importantes y además lo excepcional es que las cultivó las tres, ¿no? Toda forma de educación, toda forma de comunicaciones y la política propiamente formal. Yo creo que hoy día uno puede agregar una cuarta dimensión, que es el mundo de lo que llamamos la ONG. Me parece una pésima manera de llamar a estas organizaciones, porque es definirlas por lo que no son, ¿no? No gubernamentales, qué cosa más ridícula. Pero todo el mundo de las fundaciones y corporaciones, de las iniciativas de cuerpos intermedios, que no están estrictamente en el plano ni de la educación, muchas de ellas, ni de las comunicaciones, muchas de ellas, ni por supuesto de la política, porque esos son partidos políticos los que están formalmente. Entonces, es decir, cuatro dimensiones, me parece a mí, sumando esta última a lo que aprendí de Jaime, uno puede encontrar el espacio para el servicio público. Ya. Max Viñó pregunta, ¿alcanzan los fronda, entre comillas, para lo público y lo privado? Quizás si se achica el Estado y lo que llamamos el pueblo está dispuesto a votar por ello, dejando de lado los prejuicios habituales en Chile y lo deja en punto suspensivo. Supongo que lo que quiere decir es que tal vez con estas condiciones eh, se vuelve a encender el espíritu el espíritu de servicio público, no sé. Dudo que, voy a ponerlo con un ejemplo muy concreto. Muchísimos chilenos trabajaban en el centro durante la Unidad Popular, muchísimos chilenos que pertenecían a los sectores aristocráticos castellano-vasco. Trabajaban como abogados, trabajaban como factores de comercio, trabajaban en la banca, trabajaban en distintas empresas y se toparon, por lo tanto, todos los días de los 1000 días siniestros de la Unidad Popular con la realidad del proyecto marxista. Carecemos de esa dimensión hoy día. Carecemos de la dimensión del conflicto radical de la sociedad chilena. Hay gente que no baja, antes se decía de Plaza Italia, después se pasó a decir de Vespucio. Hay gente que no baja de Circunvalación Francisco Urbe. Lo tiene todo ahí. Bien, tienen todo el derecho a tenerlo todo ahí, no hay ninguna descalificación. El problema es cómo se insertan. Entonces, cuando un chiquillo baja desde allá arriba a derecho de la Católica, lo hace de una manera tal que está un tiempito y retorna. No va a ir a almorzar al centro con sus amigos, a lo más a las tardes. No va a recorrer la calle Portugal. eh, no sabe qué hay de la calle Portugal hacia el sur. No sabe qué viene después, que viene Diagonal Paraguay, qué viene después de Diagonal Paraguay. No sabe. Ya, ese no saber significa una serie de carencias, estoy graficándolas de esta manera, ¿no? Una serie de carencias respecto de la posibilidad de ser estimulado para interesarse por el país. Me lo decía un amigo el otro día después de sus vacaciones respecto de sus dos hijos adolescentes. Me contaba su plan de todos los sábados llevarlos por Santiago, me decía. No puede ser lo que comprobé en estas vacaciones.
los voy a comenzar a llevar por Santiago y me voy a inventar cosas para que hagan conmigo en distintos lugares de Santiago. Ok, creo que no sé si entendí bien el punto, pero hay unas desconexiones que no nos están ayudando lo más mínimo. Claro, hay una tarea que va por la familia también, ¿no? Porque Sí, los colegios a veces se esfuerzan por llevar a los niños, a los jóvenes, al centro de Santiago, al museo, pero es que son las familias las que tienen que ir sí, normalmente a un museo, no como que fuera una cosa extraordinaria una vez al año. Tiene que sí, ser algo normal, ir a los conciertos, ir a los museos, todo eso en el centro. sí, Bueno, pero nada de eso suple el contacto con el conflicto. claro, El bueno, contacto con el conflicto es muy formativo. Ahora sí que tenemos espacio para una más. ya, la última. Dice Ignacio, buenas tardes, profesor. Buenas tardes a Buenas todos. tardes. Respecto a la matriz ideológica de la fronda, ¿cómo entiende usted la deriva desde el liberalismo a perspectivas de tinte de radicalismo progresista? Bueno, ¿de dónde salieron los liberales chilenos? Eh, los liberales chilenos, los primeros pipiolos, son una vertiente que se nutre en las pocas lecturas que tenían disponibles, en Rousseau, en la dimensión liberal de Rousseau, porque tiene una dimensión liberal y otra romántica, en la dimensión liberal de Rousseau. Algunos leyeron a Montesquieu. Había muy poquitos libros en Chile en 1810, muy poquitos libros, muy pocas bibliotecas particulares y no había biblioteca nacional, como era obvio. Rousseau, Montesquieu, algunos habían traído la enciclopedia. Don José Antonio de Rojas había traído la enciclopedia, con permiso, por supuesto, no de contrabando. Había una pequeña fuente de formación en las tesis liberales francesas, al fin de cuentas, ¿no? Y después, bueno, el país succionó eh, influencias británicas liberales, influencias francesas liberales, de poquitito. Cuando uno mira las constituciones se da cuenta cómo va mejorando desde el primer texto, el precario reglamento del año 11, hasta el proyecto federal del 26 y la constitución así llamada liberal del 28. La mejoría que hay en la recepción de los criterios liberales. Y si uno lee la constitución del 33 con un ojo, es una constitución muy liberal. Por supuesto que si la lee con el otro ojo, es una constitución muy conservadora. Porque los criterios que están operando son criterios conservadores, en su inmensa mayoría. Pero las fórmulas y estructuras son fórmulas y estructuras liberales. Hay separación de los poderes, hay derechos y garantías, hay alternancia en el poder, hay elecciones libres y periódicas. Ok, pero ¿cómo son esas elecciones libres y periódicas? Bueno, están controladas por el Poder Ejecutivo, porque son, como decía Bernardino Bravo, de manera muy graciosa, decía, cuando las elecciones son muy importantes no pueden quedar libradas a su suerte. Típica frase de Bernardino, ¿no es cierto? Si una elección no importa, deja que la gente vote. Pero si una elección es muy importante, tú no la puedes dejar librada a su suerte. Ese era un criterio conservador, porque la elección era el criterio de la aristocracia. La elección era muy importante, por lo tanto no podían quedar libradas a su suerte. Pero eran elecciones, y había inscripción, aunque duraban 3 años nomás las inscripciones. Y había posibilidad de que uno ganara o perdiera, aunque la posibilidad de perder si uno era opositor era 100%. O sea, las estructuras de la Constitución del 33 son muy liberales, los contenidos son muy conservadores. Y desde ahí, obviamente, que el liberalismo va siendo cada vez más potente, la recepción es cada vez más fuerte, ya de los liberales del siglo XIX, ya no de los liberales que están en la génesis de la Revolución Francesa. Y la recepción del conservatismo es mucho menor.
O sea, la reacción, los de Mestre, los de Bonald, o un Donoso Cortés en España, o un Edmund Burke en Gran Bretaña, son mucho menos importantes en Chile que la recepción de los liberales franceses y ingleses del siglo XIX. Entonces eso también empuja al liberalismo chileno y lo va haciendo dividirse, subdividirse. Llegó a haber hasta 4 partidos liberales en tiempo de Balmaceda. 4 partidos liberales. Eran un solo partido liberal, pero eran 4 tendencias que eran prácticamente 4 partidos distintos. Iban tomando la primacía. Y el parlamentarismo es otra demostración de que las estructuras liberales ya llegaron hasta tal punto que deshicieron la última estructura conservadora que estaba vigente, que era el poder presidencial fuerte. Se acabó con Balmaceda. Bueno, estimadísimos, ha sido un agrado muy grande. El jueves próximo, si Dios quiere, estaremos aquí de nuevo para trabajar la maravillosa tesis de don Jaime Izaguirre sobre el Hidalgo en la historia de Chile. Y vamos a empalmar esa tesis con la aristocracia chilena, porque el Hidalgo está en la base de la formación de la nacionalidad chilena. Valeria, muchísimas gracias por todo y muchas gracias a ustedes por haber estado hoy día acá y por la excelente participación. Conviden más gente, creo que somos poquitos y sería harto bueno que mejoremos la economía de escala. Muchas Muchísimas gracias, gracias a todos. profe. Un saludo cordial a todos. Gracias a Muchas gracias, todos. profe.